Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es quitar el mástil para cambiar la jarcia fija. Y una de las cosas que tengo que hacer es desconectar todos los eléctricos del mástil. Y parece complicado. No tengo ni idea siquiera dónde están los conectores. Están aquí en algún lado. ¿Dónde están los conectores para el mástil? Tengo que encontrar esto. A ver, esto es el VHS. ¿Dónde estás? Voy a necesitar mis dos manos para esto. Bueno, ya lo tengo más o menos identificado. ¿Vale? Este cable tiene que salir. Y este cable es... ¿Vale? Una de dos. O la luz de... Este creo que es la deck light. Tengo este cable por aquí. Aquí tenemos el cable gris, que también va. Cable gris. El cable gris y el cable negro. O sea, son, una es la luz de tope de mástil y la otra es la deck light. Esta será la deck light porque solo tiene positivo y negativo. Esta será la del mástil, que es LED, porque tiene tres cables. Y el mástil, recuerda que tenemos la tri light. Tenemos la tri light, que es la de ancla, y luego la de navegación, ¿vale? Pues este era el cable gris. Después tenemos este, que es el cable de la radio. Hay un poco de corrosión aquí, entonces veremos si hay que hacer una conexión nueva o se puede limpiar y aprovechar, ¿vale? Y entonces tenemos el cable del radar. Este es el cable. El de la radio, claro, no hace falta identificarlo. Este lo he identificado porque son rojos, negros, blancos. Puedes confundir. El de la radio no hace falta identificarlo porque es el único de la radio. Entonces tenemos el del radar, que el del radar tampoco... Este es el del radar que va para arriba. No hace falta identificarlo porque es blanco y blanco, y entonces una vez tienes el blanco y blanco, pues es positivos, negativos juntos. Los amarillos gordos, los amarillos pequeños, los blancos pequeños, y aquí están todos los de señales que pues son pequeños, pero cada uno tiene su color. Entonces esto no hace falta identificarlo, simplemente desconectarlo. Y después tenemos los del viento. Los del viento son estos de aquí, ¿vale? Y lo mismo, cada uno tiene su color. Entonces no hace falta identificarlos, ¿vale? Y aquí ya podemos desconectar todo y sacar de arriba para poder liberar el mástil. Otro de los pasos a seguir para remover el mástil es quitar las velas. Esto me costó toda la mañana, así que permitidme que ponga la velocidad rápida para no aburriros. Este es el haz de guía que te enseñan en todas partes. Aquí se llama la bowline. La particularidad que tiene, pues es que incluso que esto ha estado recibiendo mucha tensión, pues siempre es fácil de desatar, ¿de acuerdo? Este es el primer. Si tenéis que aprender un nudo, solo uno, que sea este, ¿vale? La forma de hacerlo es, vamos a ver, como te enseñan aquí, si esto es el agujero y esto es el árbol, el gusano sale del agujero, pasa por detrás del árbol y se vuelve a meter en el agujero, ¿vale? Este es el bowline. Y después de estar trabajando, se afloja de aquí y se saca sin problemas. Haz de guía, bowline aquí.
era la vela fácil. Nos toca la difícil ahora. Ya lo tengo. He soltado un poco los lazy jacks del otro lado. Dejo caer la vela hacia ese lado, pero está aguantada con los lazy jacks. Saco los lazy jacks de este lado e iré bajando la vela por aquí. A ver si funciona. Luego dicen que la navegación a vela en yate no es un deporte, es para viejos como yo. Sí, venga. Este vídeo se lo quiero dedicar a mi madre y a mi hermana, que me enseñaron a doblar sábanas cuando era pequeño. Va por vosotras, Marisas. Ahora me toca desmontar la botavara. Para eso la sujeto con la triza de la mayor en un extremo y con el amantillo en el otro, para que quede suspendida y la pueda controlar. And that's how you take the boom when nobody's available. Bueno, ya he desconectado todos los cables de abajo y entonces lo que he decidido es, como veo que esto está muy difícil de pasar las conexiones por la membrana, he decidido quitarlas y dejarlas con el mástil. Entonces he puesto estos spiches o tarugos de madera para tapar el agujero mientras dure la reparación, y esto es lo que he pensado. Dejamos esto así para la lluvia y ya tengo los cables, ya está. Solo me queda quitar un par de trizas y ya está preparado el mástil para sacarlo del barco y cambiar la jarcia fija.
grabo este vídeo porque soy testigo de una guerra que hay entre Winter y este pajarraco. ¿Veis ese pajarraco que hay ahí? No para de molestar a Winter. Cada vez que Winter se relaja, viene muy bajo, casi tocándolo. Y mira, ahora Winter se sienta ahí y se relaja en el panel solar. Por supuesto, es su sitio preferido, encima del panel solar. Pero mira cómo controla con un ojo, cómo está controlando al cuervo. Y lo que pasa es que estoy yo filmando y yo creo que me ve la cara y entonces no se acerca. Mira Winter cómo lo controla. Pero cuando yo me voy abajo, le pasa rozando y chillando y Winter no puede relajarse. El pobrecito que no hace nada. Mira cómo lo controla. Entonces yo me estoy intentando esconder. Me escondo aquí en la cabina. Pongo la cámara un poco alta, pero cada vez que me escondo, el pajarraco, él lo sabe. Mira, ves, se va un poco más alto para verme. Entonces yo me escondo más y ahora el bicho se subirá ahí a la botavara. Claro, mira, porque sabe, mira, ve, y me ve, yo creo que me ve y no se acerca. Nada, me rindo. No puedo filmarlo atacando a Winter, pero es una pasada. Bueno, todo está preparado ya para quitar el mástil y nos dirigimos hacia el varadero donde está la grúa y el rigger que nos están esperando para quitar el mástil. Pero la calidad del sonido es muy mala. Perdonadme, estoy esperando a ver si para mi cumpleaños me regalan un micrófono y un grabador de sonido en condiciones. Pero de momento permitirme que ponga algo de música para disimular la mala calidad del sonido. Lo teníamos todo preparado para amarrar en el pontón, pero nos invitaron a entrar directamente, por lo que hay que cambiar los planes rápido.
That's the easy bit. Bueno amigos, este es el final del episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias por vuestra atención. Y como siempre, si os ha gustado, por favor suscribiros y compartir. Hasta pronto, amigos.